muchas polémicas, muchas frases en plaza pública, pero también muchas imágenes preocupantes, muchos ciudadanos indignados, muchos ciudadanos preocupados. Y hoy nos acompaña en esta icónica sección don Carlos Barragán. Bueno, don Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Juan Camilo? Bueno, arranquemos hablando pues de las declaraciones de Fabio Arias. Fabio Arias, el dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, que en su cabildo de la Plaza de Bolívar agradeció a los que él llamó sus compañeros que tuvieron la misión de hacer los bloqueos de Transmilenio. Y creo, Juan Camilo, sin temor a equivocarme, que en ese afán de evidenciar de que el paro no había sido un fracaso y que la gente había salido a las calles, pues quiso mostrar de que el bloqueo a Transmilenio, que le obstaculizó la vida a 2 millones de bogotanos durante 2 días, pues era un logro del paro. Y parece que la cosa le salió al revés porque el alcalde dijo que lo va a denunciar. Repasemos la declaración y seguimos hablando de ella. Estos 2 días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado exactamente de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar, bloqueando el transporte masivo de Transmilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Fabio Arias. Pero, don Carlos, el alcalde Galán le dice, no señor, el bloqueo que ustedes hicieron no constituye ninguna marcha pacífica ni estaba dentro de los estándares de la ley. Voy a hacer una denuncia penal, interponer una denuncia penal, pues porque lo que ustedes hicieron ayer fue muy grave. Y porque no fue ni espontáneo, ni fue, no, fue algo premeditado, dice el alcalde. Pero Juan Camilo, yo no soy abogado, pero me encanta consultar el Código Penal porque le da a usted claridad. El artículo 353 dice: obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, que el que por medios ilícitos incite, dirige, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal, ojo, temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, contra la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 8 meses de prisión y multa de 13 salarios hasta, ¿cuánto? 75 salarios mínimos vigentes. Entonces, y me parecía muy interesante lo que decía Galán, con esta denuncia y la claridad que hagan los jueces, pues digamos que nos va a dar luces de hasta dónde va el derecho a la protesta y hasta dónde se están vulnerando los derechos de los... Don Carlos, yo tengo una pregunta ahí, planteo una pregunta. Es decir, protestar implica, lo que voy a decir va a sonar un poco obvio, pero que a veces hay que recurrir a la lógica para uno establecer los hechos. Protestar implica interrumpir la movilidad de una calle, ¿o no? No necesariamente. ¿Sí? Camilo, yo he visto protestas que van por la carrera séptima y ocupan una de los 4 carriles. No están toda. interrumpiendo los 4 carriles. Es que cerrar 5 o 6 puntos específicos con 15, 20 personas para frenar el transporte de la capital del país, eso es lo que realmente puede sonar, no, es de hecho ilegal. Está, pero además, cuando le decimos, es que hay que escuchar bien las palabras de Arias, porque es que Arias le dice, le agradecemos a los compañeros que cumplieron una misión. ¿Cuál era? Bloquear Transmilenio. ¿Cuánta gente perdió sus citas médicas? ¿Cuánta gente no pudo llegar a trabajar? Juan Camilo, hay personas que trabajan por días. Claro. Y que no pudieron llegar a sus sitios de trabajo, entonces no tuvieron que llegar, no tuvieron que llevar a su mesa.
Vea este ejemplo que le ponía yo. Nosotros tenemos en la redacción personas que hacen atletismo. ¿Usted sabía, Juan Camilo, que un par de zapatos tiene un número de kilómetros exactos? Sí, Es decir, usted de compra uso, unos me imagino. zapatos tenis para hacer ejercicio o carrera, lo que sea, y eso tiene 800 kilómetros de duración. Mm, 800. O sea, más o menos 2.1 kilómetros diarios. A estas personas les tocó caminar 15 y 20 kilómetros ayer y antier. claro. 20 kilómetros. Sus zapaticos están rotos. ¿Quién le va a reponer esos zapatos? ¿Quién le va a reponer ese día de trabajo? Sí, pero también hay una pregunta ahí, Carlos. Digamos, Sí. entonces, la ley, lo que hoy establecen las normas es previo consenso, obviamente, porque aquí también ayer los bloqueos a Transmilenio, obviamente eso no fue acordado o consensuado con el distrito, ¿sí me entienden? Es decir, la información del distrito es, nosotros sabemos que las centrales obreras salen a protestar y hacen su protesta de la carrera séptima y se dirigen a la Plaza de Bolívar. Pero ahora, lo que el distrito plantea es que hay una extralimitación de bloqueos cuando se encuentran que Usme, bloqueado, Suba, bloqueado, NQS con la carrera 30, bloqueada. Exactamente. Entonces, ahí es cuando interpreto yo, y quiero que usted me corrija, don Carlos, pues ahí es cuando dice la alcaldía, ahí se extralimitaron. Ustedes dijeron, marchan por la séptima, no bloquean toda la ciudad. Y ahí prenden la alarma, ¿cierto? Es que para hacer una marcha, Juan Camilo, usted no simplemente tiene que tener 14, 15, 20 personas y decir voy a marchar. Cuando usted es la Central Unitaria de Trabajadores y es FECODE o el sindicato, usted le pasa un cronograma a la alcaldía y dice voy a marchar de este punto a este otro. Y se prevén los cierres de las vías. Vienen las autoridades viales, bloquean esos para que la marcha transcurra con normalidad. Pero Y dentro de la legalidad, estos cierres, Carlos, señor, dentro de la legalidad, dentro del claro, marco legal, ese proceso que usted está describiendo es el proceso que entra dentro de la normativa que también establece, claro, que la protesta pacífica hace parte de nuestra democracia, pero es con ese proceso. claro, y es que aquí el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Usted tiene derecho a protestar, pero también tiene derecho el que no protesta a que se respeten sus derechos. En este país, violar el transporte, la salud, la alimentación, porque es que no llegaron los camiones con los alimentos. Estos son servicios públicos esenciales y cuando usted los viola, incurre en la ley. Claro. Escuchemos, tenemos una declaración del alcalde, escuchemos lo que dijo el alcalde. El señor Arias confiesa claramente y abiertamente que los bloqueos al sistema de transporte de Bogotá, Transmilenio, no fueron una acción aislada, fue una acción deliberada de quienes convocaron el paro, básicamente para afectar los derechos de la gente que se desplazaba al trabajo, a la educación, a acceder a atención médica, básicamente para joder a la gente. Bogotá no puede permitir que eso suceda. Por eso, con base en esta confesión, mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esa responsabilidad. Acá hay una cosa, Carlos, también un poquito grave, un poquito no, grave. Grave. Aquí hay aprehensiones de menores de edad, ¿no? Y aquí y hubo un saqueo a la tienda de Ara. Quiero hacer un paréntesis aquí. El alcalde dice, no quiero responsabilizar de esto al señor Arias, obviamente. No. Pero también planteábamos una cosa en la entrevista, don Carlos. Los bloqueos, lo que hemos visto, muchos de ellos terminan en esto, en desórdenes. Porque es que alrededor de la protesta que es legal y que pues no puede exceder mis derechos, me escribe aquí un abogado que, ojo, mis derechos terminan cuando empiezo a vulnerar los de los demás. Y hay que ponderar los derechos. Hay unas personas que les decimos nosotros desadaptados, son delincuentes, que se tapan se ponen capuchas y van a hacer, son bandidos, hacen cosas de bandidos.
saquean, atracan, asaltan, destruyen, hacen vandalismo. Eso es otra cosa totalmente distinta y las autoridades tendrán que examinarlo desde esa óptica. El que sale, rompe, acaba y destruye. Mire lo que le pasó a la señora Epa. ¿En qué lío está metida? Porque salió una de estas marchas a destruir y a romper. Sí. Vea en qué lío está. Yo creo que la juventud debería pensar un poquito eso. Y usted trae a colación ese tema y me hace acordar, ¿sabe qué, Juan Camilo? De la señora hasta de Popayán, que salió y dijo, no. La actuación del pueblo. Déjeme antes, Carlos, lo voy a interrumpir. Antes de ir, porque ese es un punto muy bueno, la acción genuina de la población. Sí. Es que acaba de hablar el gobierno nacional, el ministro de Trabajo, sobre este tema de Arias y este tema del alcalde Carlos Fernando Galán. Esto acaba de decir el señor Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, mire. Que más bien se preocupe y priorice la persecución de los delincuentes y de las estructuras criminales que tienen vuelta nada a la seguridad de la capital de la República, en vez de ponerse a gastar esfuerzos y a mostrar el carácter que no muestra para gobernar a la ciudad persiguiendo al movimiento. Ahí está la respuesta al alcalde Carlos Fernando Galán. Pero, Juan Camilo, para estar claros, ¿usted qué esperaba? No, esperaba que dijera que un juez va a definir, esperaba que dijera lo mismo que en segundos el ministro de Defensa puede decir, y es que un juez pues defina si aquí se cometió un delito o no. Claro, porque él es gobierno, pero yo esperaba también que tomara esa posición, ¿sabe por qué, Juan Camilo? Pero porque está tomando parte claros, del asunto. Porque Carlos, es que el gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro y sus ministros, porque allá en ese cabildo estaban, promovieron el paro. Entonces, lo mínimo... Tarima, sí. Claro, es que el presidente está repicando lo del paro desde el 1 de mayo. Desde que Benedetti le escribió en el chat, bueno, en fin, todo el mundo sabe eso, ya todo el mundo lo conoce de sobra. Yo no esperaba menos de Sanguino, pues, que no fuera a dejar solo Arias, pero serán, sí, no tengo duda, las autoridades judiciales de este país quienes vayan a tomar una decisión. Y yo le decía a Juan Camilo que hay dos hechos importantes. Uno, la señora que en Bogotá, ¿recuerda la que entrevistó Porras? La señora Doña Janet, la tuvimos aquí en el en vivo. Y usted también la tuvo en vivo. Que se les dijo, no, déjenme trabajar, por favor, muchachos, ¿cómo van a romper y acabar? Y la señora de Popayán que se le dice, vamos a defender el CAI. Y no vamos a dejar que rompan ni acaben ni que vayan a atentar contra los policías. Aquí hay un hecho, Juan Camilo, para estar claros, que no se había presentado en varios momentos de la protesta social, y era que una parte de la ciudadanía dijera, oiga, respete mis derechos. Hágame el favor y usted aquí no me va a vulnerar, no va a pasar por encima de mis derechos. Y eso fue lo que pasó en Suba y en Popayán. En Popayán iban a destruir un CAI, los encapuchados. Iban por un CAI, por los policías que estaban en la estación, y salió el video. Mire el video que salió de esta mujer. Mire. Vamos a apoyarlos. Vaya, quita las motos, llévalas para allá. Vamos a defenderlos. Ayudemos a la policía. Venga. Bueno, ahí estaba, entonces, ahí estaba... No los conté, ¿por qué? Ahí no hay más de 15 personas. 15 personas. Que iban a hacer un daño en una población, en un barrio, y contra unos policías. Encapuchados, lanzan papas bombas y salen corriendo. Ahí no hay más de 20 personas. Claro. ¿Hay que decía mi abuela? Sí. Fueron por la arena y salieron trasquilados. Ahí estaban, hay que hacer claridad por otro lado, obviamente, don Carlos. Doña Janet también decía,
las causas de las protestas de los que marchan pacíficamente, decía, me parecen justas, me parecen los reclamos justos. La gente tiene derecho a salir a reclamar condiciones laborales, mejores condiciones en salud, mejores condiciones de vida. Pero decía doña Janet, tiene unos límites esto, y que no lo hagan violentamente, vandalizando o afectando masivamente la movilidad de los ciudadanos. Los límites que planteaba doña Janet, que muchos pues se vieron identificados en su testimonio, ¿no? Sí. Juan Camilo, ¿sabe qué me llama la atención? Ahorita que usted presentaba el testimonio del ministro Sandino, va por un lado y por el otro va el ministro de Defensa diciéndole a doña Janet, gracias por proteger a la ciudadanía y al barrio de los violentos y de los vándalos. Exactamente. Bueno, ahí le dejo. Vamos a pasar a temas económicos. Sí. Vamos a Ecopetrol, porque pues hay varias polémicas, Juan Carlos, que se han desatado en las últimas horas. Y a esto pues se le une también el tema de que la Contraloría ya le está poniendo el ojo a ese polémico contrato. Un polémico contrato pues que establecía con una firma norteamericana medir el impacto de la imagen de su presidente, Ricardo Roa. Mónica de Greiff renuncia a la junta directiva y ya aparecen los entes investigadores muy pendientes de lo que va a pasar con Ecopetrol y Ricardo Roa. Y a eso se le une los rumores de su salida. Ricardo Roa, ficha fundamental en la elección de Gustavo Petro, el gerente de la campaña. Y digo ficha clave porque es que los gerentes de cualquier campaña política, a cualquier dependencia, llámese Presidencia de la República, Senado, son fundamentales para el desarrollo de esa campaña. Pues bien, Ricardo Roa ha estado inmerso en esa serie de denuncias de las investigaciones del Consejo Nacional Electoral, si se violaron o no los topes, pero aquí cuando él llega a la dirección de Ecopetrol empieza a tocar otros callos. Se junta con la política del gobierno nacional de bajarle a la gasolina, de subirle, o mejor, de bajarle al tema del uso de la gasolina, de no hacer exploración y explotación de petróleo en el país, a una política del gobierno nacional con la que llegó a la jefatura de Estado. Pero, ¿qué tan, digamos, la palabra, estoy buscando la palabra adecuada? La continuidad del señor Ricardo Roa se va a definir para mí en las próximas 48 horas. Sí. Si no es antes. Exactamente, porque, bueno, esto se ha planteado ya desde hace varios meses. Recordemos, esto fue una información también de Blue Radio. Planteaban el enroque, ¿se acuerda del enroque? Sí. El enroque lo que saco sería, de acá y lo llevo para acá. Exactamente, entonces sería Palma, Ecopetrol, que es el que estaría pensado, pero hay un tema que ayer nos estaba contando mientras pues tratábamos este tema, un experto, y nos decía, ojo con lo de Palma, porque hay unos estatutos de la Asamblea de Ecopetrol que por el pasado mismo que tuvo Palma con la compañía, hay algo, tal vez piedritas en el camino que no lo dejarían ser presidente de Ecopetrol. Entonces que hay que tener mucho cuidado con los estatutos, también lo que está planteando la Asamblea sobre estos nombramientos. Lo único cierto es que sí se acumulan bastantes líos durante la administración de Ricardo Roa. Y eso hay que decirlo. Ayer Francisco Lloreda, que es toda una autoridad en materia energética, en materia minera, decía, hombre, 6 millones de dólares, estoy citándolo, 6 millones de dólares para pagar una firma de abogados para que haga lo que ya sabemos, lo que ya todos conocemos, dijo así. Claro, pero también era medir ese impacto en las bolsas del mundo. No sé, el presidente de la República se la ha jugado por Ricardo Roa y como le digo, Juan Camilo fue su ficha clave en la elección como gerente,
lo ha dado todo el presidente de la República por él. Creo que por ningún otro funcionario lo ha hecho, Juan Camilo, porque en su momento, fíjese que la señora Saravia tuvo que salir del gobierno, regresó sí al gobierno, pero en su momento salió, entregó también en su momento a Leiva, que ahora Leiva tiene otro discurso, pero con el funcionario con el que se ha casado y lo ha defendido a capa y espada es justamente Ricardo Roa. Por eso, no sé, como usted lo decía, para quedar claros, si con las investigaciones de la Contraloría, lo que ha dicho la Procuraduría que ha pedido las sanciones, la continuidad, o mejor, mantener a Roa al frente de Ecopetrol, sea para el presidente de la República algo rentable. Me refiero a su imagen política. Sí. Otro tema aquí, ya para cerrar tema de Ecopetrol. Aquí habló Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, lo entrevistamos con Eduardo Hernández. La última pregunta fue esa, yo se la hice, le dije, ¿se va de Ecopetrol? Él me dijo, Juan Camilo, me están diciendo eso desde que llegué. Él dice que eso no se ha dado, que las reuniones con la Junta nunca no se han tocado esos temas, que él nunca ha hablado de esos temas con Palma. Bueno, lo ha negado todo. Es más, niegan hasta el asunto de la reunión, la última que tuvieron en Casa de Nariño. Dicen que eso no fue para cargos ni nada de eso, que eso era para hablar temas de transición energética, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Sí, entonces... Sí, claro. Exacto, ellos son muy distantes de las versiones, ¿no? Sí, pero en esto, Juan Camilo, tengo un poquito de experiencia. Las renuncias se dan cuando se dan. Eso es como en el fútbol, los partidos se acaban cuando se acaban, no antes ni después. Y el tercer tema, que es el que le gusta a usted. ¿La retefuente? La retefuente y la declaración de renta. Sí, antes hay que hacer claridad en una cosa, don Carlos. Sí. La retefuente, porque ¿sabe qué hice en ejercicio en las últimas horas? Le pregunté a personas de mi edad, ¿usted sabe qué es la retefuente? Mucha gente no tiene ni idea. Le descuentan, pero no saben por qué ni para qué. Pues sí, yo sé que hay una vaina que se llama retefuente y descuentan ahí, pero no sé qué exactamente es la retefuente. Bueno, aquí lo que se plantea retefuente es el recaudo de impuestos anticipado. ¿Lo puedo decir mejor o no? Creo que es en síntesis eso, ¿o no? Eso. Cuando usted compra un servicio o cuando ofrece un servicio, le hacen una retención. Su salario, el mío, también tiene una retención en la fuente. Y parte de esa retención, mire que la DIAN en su momento se la devuelve a usted, porque usted dice, venga, a mí me quitaron tanto de retención en la fuente, entonces descuénteme de los impuestos que se pagan anualmente. ¿Sabe quiénes son los que están muy preocupados, Juan Camilo? El gremio transportador de carga y de pasajeros. Porque en sus declaraciones de renta, ellos ya hicieron la cuenta. Me contaba esta persona que les voy a presentar a continuación, que se llama Nidia Hernández, que a ellos hace un par casi un mes y medio, les entregaron el borrador del decreto para pedir los comentarios, pero como en todos los decretos, lo único que no hacen caso o que miran son los comentarios. Ellos tuvieron varios reparos, pero así como les entregaron el decreto, así se publicó ayer. Para ellos una gran sorpresa. Y advierten que la retención o los impuestos que pagan los camioneros y las empresas transportadoras del país se va a elevar, escuche esta cifra, en un 218% sus impuestos. Los hace inviables. Escuchemos a la señora Nidia Hernández, que es la presidenta de Colfecar. A ver. Adicionalmente venimos asumiendo graves sobrecostos por cuenta de más de 1.100 bloqueos en las vías nacionales que están violando el derecho al trabajo de miles y miles de conductores de vehículos de carga. Adicionalmente, por la ola de inseguridad que se vive en el país, no podemos transitar las 24 horas en varios departamentos del país donde ni el ejército ni la policía realmente pueden garantizar la seguridad de los transportadores. Y mientras los ingresos disminuyen, ahora llegan este tipo de medidas donde la hiperregulación ya es excesiva y los empresarios están viviendo una alta carga tributaria y adicionalmente altos costos operativos que están haciendo cada vez más inviable poder operar.
Y estas medidas, como la del Ministerio de Hacienda, lo único que están haciendo es ahogar a los empresarios y limitar también su liquidez, que es necesaria para nuestro sector. Bueno, ahí estaba entonces Colfecar. Ayer por la misma vía estaba la Asociación Colombiana de Mineros. El doctor Nariño nos dijo aquí en entrevista, nos dijo, mire Juan Camilo, nos citaron a hacer unos comentarios, unas consultas de este decreto. Yo no le voy a decir que no estábamos preparados para el decreto, no. Ellos anunciaron que lo iban a hacer, pero nos citaron para consultarnos y que dejáramos unos comentarios sobre el mismo. Dejamos decenas de preocupaciones. Y dijo él, no aparecieron en el decreto al final. Eso sí fue lo que nos sorprendió. Ninguno de los comentarios aparecieron. Pero además tampoco esperaban que fuera el decreto. O sea, que el decreto fuera ayer. Esta señora estaba en Alemania, hay otros señores que están en otros lugares del país y esperaban sí que el gobierno dijera, bueno, después de analizar los comentarios al decreto, les vamos a presentar lo que es el decreto y se hacía público. Aquí fue, tome. Ahí ya está. Don Carlos, ¿usted toma píldoras para la memoria? Creo que tengo buena memoria. Tiene buena memoria. Tengo buena memoria. Me hizo acordar ustedes del maestro Alberto Piedradita Pacheco. Alberto Piedradita era un narrador deportivo y él decía, le tengo una pildorita para la memoria y es para recordar algo que a usted no se le puede olvidar jamás en la vida. Y es que, porque es que es eso, ¿no? Todo queda grabado y mañana se lo cobran. Todo queda grabado. ¿Algo que? No, usted no se preocupe. Es que imagínese que, y ni yo tampoco, en redes, la oposición es que le está cobrando una declaración al presidente sobre este tema. La declaración se dio en un Consejo de Ministros el 31 de marzo de 2025. Mire lo que pensaba el presidente o lo que decía sobre anticipar la recaudación de impuestos del próximo año. Mire lo que decía. No es que no hayamos recaudado, es que en el 2023, por un decreto ministerial, ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, se anticiparon los impuestos del 2024. Entonces se le dijeron a los empresarios, no solamente pague lo que tiene que pagar en el 2023, sino pague un porcentaje, ahí le decían cuánto, de lo que tiene que pagar en el 2024. Pues en el 2023 entonces aparece en una barra de esas así altísima y el 2024 una más baja, porque parte de lo que había que ingresar en el 24 ingresó en el 23. ¿Para qué? Dice uno. Primero, un contrasentido económico, porque al poner más impuestos en el 23, pues estancamos la economía, 0,7% de crecimiento del PIB. Innecesariamente, uno diría, craso error económico, pero adicionalmente, ¿en qué se gastó esa plata? Bueno, ahí se lo están recordando en redes. Esa declaración. Un contrasentido económico. Me hace acordar ustedes lo que se llaman, bueno, es que hay términos también que que sirven para tener como espejo, pero se llaman las vigencias futuras. Usted invierte lo que se va a gastar en el próximo año, pero claro, eso por ninguna parte le da. Ese es un total contrasentido económico. Le pidieron a los empresarios que pagaran los impuestos del año que seguía y cuando fueron a mirar con qué impuestos iban a trabajar para pagar nóminas, para hacer la inversión, para hacer el Estado, para manejar el Estado, pues había un déficit muy grande. Que no se puede gastar. Mi papá me enseñó eso. Si yo no puedo meterme en una deuda cuando no la puedo pagar. Si no puedo pagar ahorita que tengo la deuda, ¿cómo la voy a pagar mañana? Claro. Es bien sí. Claro lo que dice. Me sorprende el presidente porque estuvo clarito en esto, un contrasentido económico, esa propuesta que hoy ya es realidad, es un decreto. Sí. Bueno, y de ese decreto que pues
le anticipa el pago de impuestos a varios sectores. Están ahí también el gremio de los moteles. Hablamos con mineros, hablamos con carga también, pero también tengo al de los moteles y el de los hoteles. Alexander Alvarado es presidente de Inotel Col. Don Alexander, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar aquí por este gran medio, sobre este gran flagelo, sobre este decreto que nos dejó sentados a un gran gremio productivo para la economía del país. Hagamos un ejercicio express. Deme un nombre de un motel. Motel en Bogotá, un nombre, Amore Mío. Amore Mío, listo. Amore Mío. La retención en la fuente, ¿qué le va a tocar hacer? De retención en la fuente, más o menos, este establecimiento es un establecimiento pequeño. Estamos trabajando en retenciones en la fuente de 3 millones mensuales. Pasaría casi a 7 millones de pesos. 7 millones de pesos, claro. Sí, señor. El aumento pasó de 1.1% a 3.5%. Para nosotros es gravísimo esa situación. Igualmente, no solamente en el tema de moteles, en el tema de alojamiento rural, en el tema de apartahoteles. Dentro de nuestras actividades económicas también está el expendio de comidas, que también aumentó del 1.1 al 3.5%. De alguna parte, don Alexander, tiene que salir la plata para pagar ese rubro. Ustedes van a poner una parte, pero quien termina pagando esto finalmente va a ser el usuario. Y cuando el usuario ve que se le disparó el hotel, el motel, el alojamiento, pues empieza a mirar el bolsillo y no le alcanza. Y ya ir 2 veces al año, pues va a decir, me va a tocar ir 1. Ahí se va a ver golpeado todo el sector. Desafortunadamente, el que va a pagar es el propietario del establecimiento comercial y él tiene que ajustar sus gastos. Y desafortunadamente una de las formas de ajustar gastos es bajando personal. Es muy terrible, muy horrible en ese punto, pero está trabajando y están afectando el tejido social. Creo que el gobierno debe replantear y debe ajustar esas tarifas, esos porcentajes, o si no un sector tan importante de la economía nacional como el nuestro va a desaparecer. ¿A ustedes los llamaron para algo sobre este decreto? Desafortunadamente no. Nos cogió por sorpresa totalmente. Y vemos un sector de alojamiento, el gran sector de alojamiento en Colombia, con un porcentaje del 1%, y nosotros todos los pequeños, con un porcentaje del 3.5%, tanto moteles, alojamiento rural, alojamiento de apartahoteles, que somos esa microempresa, somos esas MIPYMES. Estamos totalmente afectados y creemos firmemente que el Estado debe escucharnos y debe sentar y escucharnos, porque si se llega a dar una realidad en este punto, que es a partir del 1 de junio, nuestra situación va a ser caótica, va a ser muy fuerte. Don Alexander, algunos gremios nos han dicho que pareciera que esta es una reforma tributaria por la puerta de atrás. ¿Usted también lo ve así? Sí, desafortunadamente es así. Desafortunadamente. Sí, ¿qué reparos harían ustedes al mismo documento, don Alexander, concretamente? Es decir, si hubiera usted tenido la oportunidad de tener esa interlocución con el gobierno, ¿qué les hubiera dicho? Simplemente que nos dejen en la misma tarifa todo el sector de alojamiento, que haya una competitividad normal, estable, que todos estamos en la tarifa del 1.1%, perfecto, hagamos patria en ese punto, pero pues que haya una diferenciación, que a los pequeños nos pongan a pagar más impuestos, nos parece que no está bien. ¿A partir de cuándo empieza a regir este decreto, señora don Alexander? ¿Qué les dijeron a ustedes? Pues rige a partir de la fecha. Partir de junio. Es decir, van a tener que hacer efectivo ¿desde cuándo? Desde el 1 de junio. En 3 días. En 3 días. En 3 días. O sea que tal vez... Pero pues esperemos...
Disculpa, termine, don no te Alexander. canses. Desafortunadamente, Digamos que este puente festivo, Juan Camilo, señor Alexander, seguramente va a ser de los pocos fines de semana que van a tener la tarifa que van a tener, porque me imagino que si empieza a regir a partir del 1 de junio, ustedes tienen que ajustar todos los precios. Sí, don Señor Alexander. ya. Sí, qué pena, se ve la señal. Ustedes van a tener que ajustar todos los precios de los alojamientos y de los moteles después del 1 de junio. Desafortunadamente no podemos ajustar los precios, no podemos incrementar, la situación económica no nos da, nuestra ocupación ha sido muy baja este año y si incrementamos los precios, pues no nos van a llegar huéspedes. Esas tarifas necesariamente tenemos que pagarlas nosotros los propietarios de los establecimientos comerciales, lo que nos va a limitar va a haber un límite al crecimiento, va a haber un límite a la generación de empleo y va a haber un límite a la remodelación de nuestros establecimientos y a la sostenibilidad de nuestros establecimientos comerciales. Principio básico de la hotelería, la sostenibilidad. Sí, a mí me parece pues muy grave lo que usted está diciendo, Alexander, en cuanto a que, es decir, acá debe haber un tiempo por lo menos de preparación ante semejante golpe económico para muchos empresarios. ¿Cómo es eso de que empiezan en 3 días? No, triste, desafortunado. Ya estamos hablando todos los equipos contables cómo vamos a trabajar este punto, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Unirnos, todos los gremios, estamos con FENALCO, con Cotelco, con ACOPI, con la Confederación Nacional de Turismo, Confetur, tratando de buscar una salida a este punto. ¿No? Imagínense, Juan Camilo y don Alexander, que al decreto le sumamos la reforma laboral, que también significa unos cambios enormes en la manera de distribuir el pago de los empleados. Y hay muchas empresas que dicen, si tenía 10 voy a quedarme con 6 o con 7, porque es la única manera de sostenerse. Con este nuevo decreto, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno. No, estamos llegando a una crisis total. Claro. Ahí estaba entonces Alexander Alvarado, presidente de Inotelcol. Don Alexander, gracias de verdad por esos segundos. A ustedes muchas gracias. Gracias por escuchar a la pequeña hotelería del país, a las MIPYMES que movemos el 80% del sector de alojamiento en Colombia.